Ya. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como lo dije en la clase anterior, según el horario en que estén viendo este módulo. Mi nombre es Alan Muñoz Kun y a continuación vamos a continuar el módulo 1, pero ahora nos corresponde la clase número 2. ¿Ya? Voy a dejar de compartir mi imagen para que puedan ver la pantalla completa. Vamos. Clase número 2, emprendimiento y crisis. Eso es lo que nos corresponde para el día de hoy. Vamos. Contenido. ¿Qué vamos a ver hoy? Definición de crisis, caso de emprendimiento y crisis, resiliencia y gestión de crisis. Tal como les había dicho, al igual que ustedes, soy emprendedor y les voy a hablar acerca de mi experiencia con relación a uno de los proyectos que he llevado a cabo. Resultado de aprendizaje, el participante conocerá, él o la participante obviamente conocerá el concepto de crisis, factores asociados a ella y cómo poder desarrollar un plan de gestión de crisis que nos ayude a mitigar sus efectos o incluso ver una oportunidad en ella. ¿Qué entendemos por crisis? Siempre les voy a hacer una pregunta para que ustedes ahí analicen, ya unos segunditos. ¿Qué entienden ustedes por crisis? ¿Algo absolutamente negativo? ¿Algo quizás que se puede obtener algo positivo? ¿Qué tipo de crisis conocen? ¿A qué crisis se han enfrentado como personas con sus negocios? ¿Ya? Vamos ahí haciéndonos esta pregunta. Según la RAE, ¿ya? Expresión de la Real Academia Española, vamos a ver una definición. Crisis, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. ¿Ya? Cambio algo profundo y de consecuencias importantes. No dice qué tipo de consecuencias, sino que algo radical. Vamos con otra definición más asociada a la gestión de negocios. Crisis, una situación con un alto nivel de incertidumbre, ¿cierto? Y mucha incertidumbre en los negocios que afecta las actividades básicas y o la credibilidad de las organizaciones y requiere medidas urgentes. Ojo, hay que ponerle ojo a una crisis relacionada a los negocios. Cuando habla de credibilidad de la organización, imagínense empresas que han tenido estas crisis en el fondo que se ha viralizado, por así decirlo, algo relacionado a su imagen, algo que atenta contra su imagen, quizás están contaminando, imagínense la industria de la ropa, ahora que se ha visto tanto como a través de la internet, de las redes sociales, cómo se viraliza toda la imagen de la empresa, o cuando ven incluso en servicios de alimentación, me imagino que han visto alguna vez tal local, tal restaurante, una plaga de ratones, plaga de insectos, de cucaracha aquí, y eso obviamente es una crisis que enfrenta esa empresa, una crisis de su imagen. Y por ende eso tiene que ver con la credibilidad que tiene la organización frente a su público, a sus clientes. Ese es un tipo de crisis. Hay muchos tipos de crisis. Lo importante aquí es ponerle ojo, atención y ver qué podemos hacer. Por eso dice que requiere medidas urgentes. Crisis en el negocio. Seguimos con esto. Vamos a ver diferentes definiciones. Eventos inesperados y o inevitables de carácter catastrófico que pueden afectar los activos críticos, la estructura financiera, miren, las personas e incluso la reputación que tenemos, poniendo en peligro la propia supervivencia de la compañía, de la empresa, de la pyme, y que siendo verdaderas no siempre suponen la activación de un plan de continuidad del negocio. Imagínense ahora, bueno, ahora no, pero cuando llegó el tema del estallido, de la pandemia, ¿cuántas empresas, pymes, lamentablemente fueron a quiebra? No pudieron darle continuidad a su negocio, no pudieron adaptarse.
no contaban con la herramienta o la capacidad de poder salir adelante, sacar a flote sus negocios. Eso fue una gran crisis que se ha ido a nivel mundial. Como también de estas crisis han aparecido oportunidades. Crisis nacional, ¿ven? Ahí les puse. Ya el estallido social. Este fue un tipo de crisis. Tipo de crisis nacional, social, que todos vivimos. Ya nos ha afectado de forma directa o indirecta, pero de que ha afectado, ha afectado. Crisis mundial, la que estamos viviendo hasta el día de hoy. Ya más de 2 años, imagínense. Famoso COVID-19. Entonces son crisis, como salía ahí, muchas veces, la mayoría inevitable, algo que ocurre, que llega, factores externos que nos afectan y tenemos que ver cómo poder salir adelante, cómo poder desarrollar alguna estrategia para poder sacar adelante nuestros proyectos. Y en base, como esto tiene que ver mucho con emprendimiento, y la clase es emprendimiento y crisis, yo les voy a contar un poco acerca de experiencia personal, acerca de mi proyecto, mi pyme, junto a mi mejor amigo César Torres. Desarrollamos, así llama, de 3 años, un emprendimiento relacionado con el café. ¿Ya? Y ahí les puse un monito más o menos para que se entienda nuestra cafetería, cómo partió. Estos fueron los inicios de nuestro proyecto. Comenzamos, queríamos hacer un negocio, queríamos desarrollar un proyecto, cada uno había tenido sus proyectos aparte. Yo desde chiquitito estoy vinculado al emprendimiento, de los 15 años más o menos, siempre he hecho muchas cosas, me imagino igual que muchos de ustedes. Y llegamos al punto con mi socio amigo de los 5 años, imagínense, ¿por qué no desarrollar algo en conjunto? Cada uno había hecho sus proyectos, pero nunca habíamos hecho algo en conjunto. Había confianza, había motivación, teníamos gustos, intereses muy similares. Por ende dijimos, ya, hagamos un proyecto. Yo tenía guardado un proyecto de hacer una cafetería. Hace muchos años atrás tenía el proyecto guardadito. Eso es importante, todas las ideas, anotarlas, guardarlas ahí, porque no sabemos cuándo esas ideas se pueden ejecutar. Y por eso es importante guardar todo, la mente frágil. Y comenzamos, al final invertimos con los recursos, pocos recursos que teníamos, compramos un triciclo, lo adaptamos y hicimos nuestra primera cafetería itinerante, recorriendo eventos relacionados a lo que nos gustaba, que era el deporte, la aventura, la naturaleza. Ese fue el concepto, ¿ya? La realidad, parte de nuestra crisis, un real cacho, ¿ya? Un problema. Transportar ese triciclo, imagínense, pesaba más o menos 80 kilos porque tenía harto fierro. Era un problema. Esa fue parte de una de las crisis que enfrentamos, ¿ya? Para ir a los eventos, el tema de la logística era, imagínense ahí cómo se ve la imagen derecha, el techo con los fierros para arriba, ¿no? Entonces, ahí nos enfrentamos a algo. ¿Qué solución dimos a esto? Uno tiene que ver, como les digo, y como vamos a ir viendo, cómo podemos ir generando soluciones a partir de las crisis, a partir de lo que nos enfrentemos. Y comenzamos a ver qué se nos ocurría, qué podemos desarrollar. Y como nos gustaba todo el tema de la sustentabilidad, la madera, lo rústico, nos conseguimos con unos amigos unos pallets. Ahí importante igual siempre ir generando alianzas estratégicas. Y con un amigo que tenía otro negocio, él tenía hartos pallets y nos fue a dejar esta materia prima. Pocos recursos, pero muchas ganas. ¿Ya? Y ahí comenzamos a trabajar. Está mi socio y estaba en el patio de una de las casas que vivía antes, poniéndole garra y corazón al proyecto. Y ahí comenzamos con, esa es la versión 1.0. Aquí les voy a contar parte de nuestra experiencia. Esa es la versión 1.0 de nuestro stand. Ahí como muchos, miren, partimos, como se dice coloquialmente, a la mala. No teníamos los permisos, nada, pero necesitábamos empezar a darle tracción al negocio.
en San Pedro, en un evento, montamos esto, atrás se ve en blanco y negro ahí el generador que alimentaba esta maquinita, que el puro generador pesaba más que todo esto. Y ahí uno va aprendiendo, ¿cierto? Uno va aprendiendo, la carta, miren, eso le hicimos improvisada con una cartulina, con tiza, bien paupérrimo, pero con los recursos que teníamos tratamos de hacer lo mejor posible y lanzarlo. ¿Ya? Esa fue nuestra versión 1.0. Luego fuimos avanzando. Acuérdense que hemos visto y vamos a seguir viendo la mejora continua, ir viendo cómo poder ir mejorando las cosas que estamos haciendo. ¿Ya? Siempre ver cómo poder ir haciendo mejor las cosas. Ahí ya mejoramos el stand, más mononito, le pusimos un toldito, nos conseguimos un par de cosas para que sea todo más atractivamente visual. ¿Ya? Ahí estamos en un evento en el Cerro Caracol, un evento de bicicleta. Versión 1.2, aquí ya con el tiempo nos logramos adjudicar un fondo de Cercotec, Capital Semilla Emprende, y con eso pudimos invertir en mejorar el stand, registramos la marca, muy importante, la marca, nuestra marca Coffee Jam. Sacamos una línea de productos con nuestra marca igual, y así nos hemos ido manteniendo con el proyecto. ¿Ya? Esa es la versión 1.2. También en otro evento de bicicleta estábamos ahí presentes, en el Cerro Caracol igual. Esta fue la evolución de nuestro stand, de nuestra cafetería itinerante, siempre recorriendo eventos relacionados al concepto. Nos tocó viajar a muchos lados, eventos de bicicleta, de montaña, de nieve, de escalada. Ese era como nuestro plus. La clase anterior le dije que hay que ver cómo diferenciarse. Nosotros nos diferenciamos en base al concepto, porque cafetería, café hay muchos, pero hay que ver cómo poder diferenciarnos. ¿Ya? Ahí se ve un poco la evolución de todo esto. Y luego de 2 años de estar recorriendo eventos, éramos los primeros que llegábamos, los últimos en irnos, en montar todo esto, armar, se nos dio una gran oportunidad, se nos presentó una oportunidad. Luego de 2 años estar recorriendo eventos, prácticamente no tener fines de semana, se dio una oportunidad. Nuestra primera cafetería establecida. Para nosotros fue un hito tremendo, muy, muy importante. Imagínense estar 2 años buscando eventos, viajando, armando este stand, desarmando, guardándolo todos los fines de semana, generalmente la mayoría de los fines de semana. Por lo mismo, se nos presentó una vez la oportunidad de poder estar con nuestro stand en una universidad en Concepción, ofreciendo un servicio para la bienvenida de los estudiantes. Y ahí, obviamente, ahí jugárselas con todo, buen servicio, buena atención, buen producto. Y llamó mucho la atención en los estudiantes de esa universidad. En los estudiantes, en los administrativos, las personas que trabajaban, en los docentes. Les gustó el concepto, llamaba la atención, era algo distinto, era algo poco común. Con el stand que le había mostrado antes el chiquitito. Con ese, ¿ya? Eso lo montamos ahí en la universidad. Y como les gustó esto, un día nos llamaron para informarnos, oigan, ¿saben qué? Se va a abrir una licitación, vamos a requerir otro servicio de cafetería dentro de la universidad. Nos gusta su concepto, es atractivo para los estudiantes. ¿Les interesaría postular? Obviamente aquí nos la jugamos con todo, ¿ya? Mi socio ahí fue a defender, mi socio es el que está al costado izquierdo, al costado derecho de la pantalla. Ahí, él, César Torres. Y yo estaba trabajando, no podía arrancarme, así que aquí obviamente cuando uno trabaja con un equipo, nos vamos delegando, apoyando, apañando. Y él fue a defender frente a los directivos, se la jugó, llevó café, les preparó café ahí mismo, un café medio artesanal, filtrado, etc. Y habían obviamente más cafeterías, unas cafeterías marcas conocidas, pero le gustó nuestra actitud,
la comunicación para defender el proyecto, por eso es importante, como decía en la clase anterior, la comunicación estratégica. Y nos dijeron ya, necesitamos que la cafetería esté de aquí a 1 mes y medio más. ¿Se puede? Obviamente que dijimos que se podía y ahí estuvimos trabajando. Fue 1 mes de corrido, de lunes a lunes. Yo estaba trabajando, salía del trabajo, me iba directo al taller. Igual, alianza, nos conseguimos Centro C3, un centro de creación de negocios, todo relacionado con el arte, la cultura, unos amigos que estaban ahí trabajando, que su empresa se llama Moro Diseño, que hacen cosas con muebles, relacionado con la sustentabilidad, reutilización de materia, de materiales, y ahí se nos habilitó el espacio para poder trabajar, porque imagínense armar eso, ¿dónde? En el patio, imposible. Y esa fue una gran ventaja, igual que nos apoyaron. Entonces ahí teníamos un taller para poder trabajar todos los días, como le dije, de lunes a lunes trabajando en armar esto, porque no teníamos los recursos para poder decir a una empresa que no haga esto. Entonces lo mismo, nos conseguimos los materiales, los pallets, y ahí fue puro ñeque nomás. Ya, y armamos esto que ustedes ven ahí. Imagínense, miren las caras de felicidad, pues. Algo muy importante en nuestro camino como emprendedores, nuestra cafetería ya y al interior de una universidad. Pero como esto tiene que ver mucho con emprendimiento y crisis, al primer mes de funcionamiento, de hecho no se alcanzó a cumplir el mes exacto, íbamos como avión con el negocio, harto alumno, atractiva la puesta en marcha, los docentes, los directivos. Como les digo, estábamos empezando a despegar este avión y llegó este famoso virus, donde tuvimos que pausar la cafetería, pensando como mucho esto va a pasar. 1 mes, 2 meses, 6 meses, ya no había vuelta atrás. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una gran crisis nos enfrentamos acá nosotros. Llegó este famoso coronavirus que nos obligó a cerrar la cafetería, todo lo que habíamos avanzado, pausado, empezar a retroceder. Estábamos subiendo el primer peldaño, tuvimos que bajar, quedamos como en el -3. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados, pues somos emprendedores, tenemos una meta, aspiraciones, objetivos, un proyecto que hemos venido trabajando, sudor y lágrimas, ñeque, durante 2 años. Tenemos que ver cómo nos reinventamos, cómo nos adaptamos, cómo salimos adelante. ¿Qué hicimos? Como les dije que ya nos habíamos adjudicado un fondo, nosotros teníamos una página web. Entonces dijimos ya, hoy en día hay que salir adelante, hay que utilizar lo que es la digitalización, que se ha hablado bastante, y potenciemos esta página que tenemos. Teníamos una página web con carrito de compra, ya, a potenciar esto, a desarrollar esto. Entonces comenzamos a potenciar nuestro sitio web. Como le dije, aparte de cafetería también teníamos productos. Entonces el negocio tenía 2 líneas. La cafetería en sí, el servicio de café al consumo directo, y también productos con nuestra marca. De ahí les voy a ir tirando ideas para que les puedan servir. Entonces, viendo cómo poder ir generando marca y ir sacando nuevos productos o servicios, ir diversificándose en el fondo, ¿ya? Ir, ojalá tener diferentes anzuelos tirados. Entonces, potenciamos nuestra página web. Si se fija, la imagen está bien relacionada al concepto, ¿eh? Harta naturaleza, aventura. Y la mayoría de todo esto lo hemos hecho nosotros mismos, ¿ya? A nosotros nos enseñaron cómo funcionaba la página, y ahí yo, haciéndolas todas como usted, igual, como circo pobre, uno tiene que aprender a hacer de todo un poco dentro de la empresa, dentro de la pyme. De ahí fotos donde íbamos, viajábamos, tomando fotos, después yo irando a las fotos, viendo qué aplicaciones me servían, ya, cómo poder ir generando contenido en las redes sociales, cómo mantener activas las redes sociales. Hoy en día hay mucha información que nos enseña cómo utilizar las redes sociales, cómo poder quizás mejorar una fotito, que se vea atractivo. Hay que, como les digo, esto es un aprendizaje continuo que no cesa, no para nunca. Siempre hay que ir aprendiendo cosas nuevas.
No podemos quedarnos estancados. Hay mucha competencia y todos están viendo cómo poder ir mejorando, adaptándose, estando presentes en las redes sociales. Por ende, tenemos que nosotros hacer lo mismo y mejor. Hay algunos de nuestros productos que tenemos, buscando otros proveedores que tengan otros productos relacionados a lo que hacemos. Y ahí hemos ido potenciando eso. Pues si estamos viviendo una crisis, hay que ver cómo salir adelante, como les digo. Hay parte del café, el producto, la descripción de algunos de los productos que tenemos. El blog, muy importante. Esto es importante, ir generando contenido. Hoy en día las personas consumen contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes mismos, si hay algo que les llama la atención, que les guste, en base a sus intereses, no sé, si les gusta la cocina, si les gusta la música, ustedes en sus tiempos libres van a buscar ese tipo de contenido, ¿cierto? Videos como nuevas recetas, alguna red social que van a seguir a alguien, algún personaje. Y si ustedes hacen eso, ustedes tienen que ponerse como dueños de empresa, de pyme, en el lugar de sus clientes, de los usuarios que les gusta o que buscan ese tipo de contenido. Si ustedes tienen unos productos, pan, pastelería, alimentos, por ende el cliente o el usuario les gusta ese tipo de producto, consume esos productos, y si ustedes van generando estrategias para comunicar los beneficios, que eso que tiene mucho que ver con el proyecto en el que están, los beneficios nutricionales del producto que estoy haciendo yo, hacer algún video interactivo, una receta, todo ese contenido va a servir sí o sí, si se desarrolla bien, si se comunica bien, para captar, cautivar, fidelizar clientes o nuevos clientes. No solamente vender un producto, sino que ir más allá, una experiencia. Eso es lo que se habla bastante. Y en base a lo mismo, nosotros vamos generando contenido cada cierto tiempo, vamos subiendo recetas, cómo poder preparar el café en distintas cafeteras, cómo poder prepararse un tostado, una infusión. El concepto es poder prepararse un café, un té, una infusión en cualquier lado, sin depender de muchas cosas. Volver a lo simple. Viajes, tenemos ahí algunos amigos, embajadores que son deportistas, que andan viajando, recorriendo diferentes lugares, cuando pueden tomar algunas fotitos, nos hablan, por ejemplo, esa es una expedición que hubo en Chillán, en Las Trancas, y todo eso va sirviendo para generar contenido, ¿ya? Entonces, eso fue lo que nos permitió salir a flote de la crisis del famoso coronavirus. Y luego de esta crisis, cuando comenzó a mejorar esto, ya relacionado al COVID, por la vacunación, fuimos avanzando de etapa, de fase, se nos dio una nueva oportunidad, ¿ya? Por eso siempre hay que ver cómo salir adelante y aprovechar las oportunidades cuando lleguen. Y como ya los alumnos comenzaron a ingresar de forma presencial, semipresencial, a la universidad, se habilitó un nuevo espacio dentro de la universidad y nos dijeron si queríamos estar en ese espacio. Obviamente, igual que la vez pasada, sí respondimos y empezar a trabajar full. Ahí estuvimos nosotros igual poniéndole ñeque como siempre, trabajando en gran parte de esto, además de unos amigos que le había hecho, los que nos habían facilitado el espacio, el taller, C3, los chiquillos de Moro, ellos hicieron gran parte de esta habilitación de la cafetería, nosotros ayudando en pintar, en conseguir ir a comprar las tablas, las maderas, etc. Trabajo en conjunto y desarrollamos ya, evolucionó, como siempre, si se fijan, hemos ido tratando de poder evolucionar lo que hemos desarrollado y se nos dio la oportunidad ya de mejorar una cafetería mucho más profesional, ya con maquinaria, todo en el fondo para poder prestar un buen servicio. Y si se fijan, ahí está bien, se aprecia el concepto que le he dicho, ¿ya? De aventura, madera, naturaleza, libertad. Eso es lo que generamos nosotros, un ambiente, una experiencia, en base a un café, un té, etc. Y buscando igual siempre alimentos lo más saludable posible, ojalá libres de sellos, sin azúcar, alto en proteína, etc. Estamos tratando de buscar diferenciarnos también en eso.
tan importante. Los vasos que tenemos son vasos compostables. Hoy en día hay que ver cómo poder generar el menor impacto posible en el medio ambiente y el mayor impacto positivo en nuestros clientes, en los consumidores. Personas cada vez están más informadas y cada vez son más exigentes. Por ende, tenemos que estar a la altura, en lo posible. Ya, en base a todo esto que hemos visto, caso real, caso propio de quien le habla, ¿qué significa la resiliencia? ¿Creen ustedes que es resiliencia? Que se habla a veces bastante de esto. Tiene que ver con las crisis, igual, cómo enfrentamos las crisis, ¿cierto? ¿Cómo salimos adelante? Ustedes, me imagino que con sus proyectos igual más de alguna vez se han visto afectados por ciertos factores. Entonces vamos a ir viendo más definiciones. Resiliencia, capacidad de afrontar y recuperarse ante una crisis sufrida, adaptándose al nuevo entorno. La capacidad que tenemos nosotros, como emprendedores, como personas, para poder afrontar, enfrentar, recuperarnos ante una crisis y adaptarnos al nuevo entorno, a este cambio. Hubo un cambio que muchas veces puede ser irreversible. ¿Cómo nos adaptamos a eso? ¿Ya? Supone nuevamente un valor añadido y un aspecto altamente reconocido por los grupos de interés que compensarán positivamente a estas empresas, a estas pymes, en las que reconocen este valor o capacidad. Donde estábamos en la universidad, vieron que nosotros seguimos adelante, que seguimos con nuestra página, que nos mantuvimos a flote. Y obviamente eso fue algo visto de forma positiva, que nos dieron la oportunidad, cuando pasó todo esto, de poder estar en un mejor lugar, mejor infraestructura. Lo mismo, hay diferentes líneas de financiamiento que uno postulaba y entre los requisitos era eso, que hayas pasado, que hayan disminuido tus ventas, pero que te hayas mantenido, que hayas seguido con tu negocio. Y si demostraba eso, además de diferentes partes del proyecto, te podía adjudicar un financiamiento, un cofinanciamiento para tu proyecto. Entonces, todas esas cositas, cuando uno lo ve, que se mantiene, que sigue adelante, sí o sí nos van a sumar. No es solo cuestión de resistir o de sobrevivir, sino que de salir, importante acá lo marqué, salir fortalecido. ¿Ya? Salir más fuerte de cómo éramos, de cómo estábamos. Aprovechar positivamente los eventos adversos. Puede que sean cosas muy negativas. Van a ser cosas negativas si es crisis. Pero hay que ver cómo lo aprovechamos de una forma positiva. ¿Ya? En este sentido, una crisis se puede convertir en una ventaja imprevista. Y aquí les digo el caso, imagínense las empresas e industrias que vendían el famoso alcohol gel, la mascarilla, diferentes servicios que se fueron dando para esto. Ellos lo vieron como una ventaja, como una oportunidad. Permite sacar a reducir potencialidades y fortalezas de la misma compañía, de la misma empresa, de la misma emprendimiento, ¿ya? Y por ende pueden generar igual mayor creatividad e innovación. Porque tenemos que ver cómo adaptarnos y para poder cómo adaptarnos tenemos que ser creativos, tenemos que innovar, tenemos que sacar nuestras fortalezas, potenciar lo que tenemos si queremos salir adelante. Si antes andábamos con el motor a 100, ahora vamos a tener que andar con el motor a 150. Por ende, en el fondo, sí o sí, si lo vemos del lado positivo, nos va a sumar. Características de las personas resilientes. Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. Acuérdense que vimos la anterior acerca del autoconocimiento. Aquí, mucho que ver. Conocemos cuáles son nuestras potencialidades, ¿ya? Cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas. Y también conocemos nuestras limitaciones. ¿Qué cosas tenemos que mejorar? Las conocemos, somos conscientes. Son creativos, son personas creativas. Muy importante, las personas resilientes son creativos, necesitan ser creativos para poder desarrollar diferentes salidas, diferentes soluciones, diferentes formas de salir adelante.
Y a veces uno dice, yo no soy muy creativo, yo creo que todos somos creativos en diferentes porcentajes, en diferentes áreas. Y es algo que también se puede, como todo se puede potenciar, se puede desarrollar. Hay diferentes libros, tutoriales que nos ayudan a cómo ser creativos. Incluso el otro día en una charla decían, oye, trata de hacer las cosas distintas. Si te bajas siempre, todos los días al mismo paradero, un día bájate 2 cuadras antes, recorre a otro camino, mira hacia arriba, mira el entorno. Todas esas cosas, cuando tú sales de esta famosa zona de confort, te ayuda a que tu cerebro se enfrente a nuevos retos y esa forma de enfrentar nuevos retos te va a incentivar o a empujar, desafiar a generar creatividad, a generar nuevas soluciones, nuevas perspectivas, nuevas formas de reaccionar a algo que no es común. Cuando nuestro cerebro se enfrenta a algo que no le es común, desarrolla o ve la forma de desarrollar una salida. Entonces ahí uno tiene que ir enfrentando, haciendo cosas diferentes. En la misma casa, cuando tenemos algún problema, que hay una gotera, que aquí, que la luz, etcétera, muchas veces vemos con lo que tenemos al alcance cómo poder solucionar eso. De ahí igual estamos aplicando la creatividad. Confían en sus capacidades. Los resilientes confían en sus capacidades, se creen el cuento, saben de lo que son capaces de hacer y confían en ello. Muy importante. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Tenemos diferentes dificultades, nos enfrentamos a dificultades, aprendamos de ellas, aprendamos de cómo no cometer los mismos errores, cómo salir adelante. Tienen el hábito de estar plenamente presentes. Es decir, aquí, en el día a día, vivir el presente, estar plenamente presente. Esto no quiere decir de no tener una visión a futuro, de objetivo, a mediano, a largo plazo, no. No quiere decir que eso se omita o se elimine, no. Pero nuestro día a día, vivirlos. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Estar consciente de lo que nos pasa, de lo que nos enfrentamos en nuestro día a día, para poder avanzar hacia un futuro. Ver la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista, ¿ya? Es decir, ser objetivo, ser realista, pero tener una visión positiva. Eso nos va a ayudar bastante. Acuérdense que hay que ver las cosas del lado positivo. Siempre, obviamente, con el grado de objetividad y realidad, pero verle el lado positivo a las cosas. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Nosotros acá tenemos que sumar y tenemos que acoplarnos a personas que nos sumen, ¿ya? Que sean en el fondo un aporte. Si nosotros nos rodeamos de personas que andan todo el día criticando, que son negativos, nos vamos a contagiar de eso. Por ende, uno tiene que saber escoger bien a las personas con las que te rodeas, con las que te relacionas, a las personas que incluyes en tu vida diaria, en tu proyecto, en tu empresa. Tenemos que tener personas que sean positivas, ¿ya? Como les digo, con objetividad, con realismo. Puede ser personas que nos critiquen, que hay que hacer mejor las cosas, mejorar, pero todo con un fin positivo, ¿ya? No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Hay situaciones que nos podemos controlar. A veces queríamos hacer una cosa de tal forma y no resultó como queríamos, como la teníamos planificada. Por ende, tenemos que controlar nuestras emociones. Quizás no desganarnos, quizás no frustrarnos tanto. Por a veces motivo salió mal, que hay que mejorar, pero controlar esas emociones para poder seguir adelante y ir mejorando, ir cumpliendo lo que queramos cumplir, ¿ya? Hay cosas, como les digo, que son incontrolables, que son factores externos, cosas que llegan, y no siempre las cosas nos van a resultar como nosotros queramos. Cuando sea así, hay que ver cómo actuar o cómo nuestras emociones nos van a ayudar a seguir adelante. Son flexibles ante los cambios, acuérdense el video anterior, igual que lo mostré al finalizar la
la sesión flexibles, se adaptan a los cambios. Muy importante. Son tenaces con sus propósitos, en sus propósitos, tienen claridad hacia dónde quieren llegar, cuáles son nuestros objetivos, cuál es el camino que tenemos que seguir para alcanzar nuestro objetivo. Afronten la adversidad con humor. Obviamente van a haber adversidades que van a ser difíciles, quizás nos van a traer tristeza muchas veces, pero hay que tratar de verle, como decía igual la lámina atrás, el lado positivo de las cosas. Y nosotros mismos, si nosotros mismos no nos tiramos energía, no nos tiramos humor positivo, nos vamos a ir por un hoyito. Tenemos que ver cómo tiramos una escalera y salimos de esa profundidad. Buscan ayuda de los demás y apoyo social. Son personas que buscan el apoyo, que saben que necesitamos de los demás, somos una sociedad. Necesitamos de los demás para poder seguir saliendo adelante, para poder mejorando, para poder conectar, para poder hacer redes. Gestión de crisis. Vamos avanzando. Gestión de crisis, ya vimos crisis, vimos un caso de crisis y existe algo que se ha desarrollado, que se estudia, que se llama gestión de crisis. ¿Qué consiste en qué? Contar con la capacidad para poder reconocer y actuar frente a las señales que anticipan una situación perjudicial para la empresa, para la pyme. Tratar de tener la antenita activa, ya los radares. ¿Qué preguntas nos sirven para poder evaluar los riesgos? Siempre van a haber riesgos. Y cada uno tiene que evaluar los riesgos en su negocio, en su área. ¿Qué tipos de riesgos podría enfrentar mi empresa? ¿Ya? ¿A qué tipos de riesgos creo yo que nos podríamos enfrentar? ¿Cómo podemos responder ante una crisis? ¿Quién debe actuar en una situación de crisis? ¿Ya? ¿Quién dentro del equipo? ¿Es alguien en específico? ¿Es un equipo completo? ¿Es por área? ¿Ya? ¿Y qué tipos de riesgos? No sé, puede ser quizá algún riesgo. Tenemos un solo proveedor. Chuta, ahí tenemos un riesgo. ¿Qué pasa si el proveedor no puede cumplir y no tenemos otro proveedor al alcance de la mano? ¿Eso nos puede afectar? ¿De qué manera nos puede afectar? Todas esas son preguntas que hay que ir haciendo. O sea, aquí tienen 3 tipos de preguntas y cada uno tiene que ir trabajando en base a ellas. Los pasos para crear un plan de gestión de crisis. Creación de un equipo. Si somos individuales, nosotros mismos, ponernos las tareas, evaluar el riesgo. Vamos a ver cada uno de estos, ¿ya? Determinar el impacto, planificar la respuesta, acción, consolidar el plan y revisar y actualizar. Esto es algo constante. Número 1, identifica el equipo de liderazgo para la crisis. Si es que vamos a tener un equipo por área, ¿quiénes se van a encargar de esto en el fondo? A eso quiere llegar. Antes de dar el primer paso en la planificación, formar un equipo de líderes que colaboren durante este proceso de planificación. Personas que estén ahí, como se dice coloquialmente, donde las papas queman. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, que sepan realmente, que empaticen, que conozcan la realidad para poder planificar. No podemos estar desde arriba si no hemos vivido y no sabemos, no nos relacionamos donde pueden ocurrir las crisis o los problemas. Entonces, número 1, designar un equipo, ¿ya? Este equipo va a incluir a las personas que van a tomar decisiones durante la crisis y hay que ir armando y detallando cuáles van a ser nuestra estrategia. ¿Qué queremos hacer? Evaluar los riesgos. Y aquí hay que, con el equipo, con quienes estén trabajando esto, generar un trabajo de lluvia de ideas y ir tirando todas las ideas que se nos ocurran de los riesgos que nos podemos enfrentar como empresa. Todos los riesgos, ¿ya? Como les decía yo, quizás un riesgo el tema del proveedor, quizás que van a subir los precios, quizás que la máquina puede fallar, que podemos tener un problema de luz, que a ese motivo están construyendo, van a cortar el agua. Entonces, tratar de tirar todas las ideas de factores que puedan ser riesgosos para nuestra pyme, para nuestro proyecto. Que quizás tenemos solamente un trabajador. Imagínense, el trabajador se enferma o por ese motivo no puede llegar. Teníamos ahí una cartita bajo la manga de posible reemplazo o alguien que pueda ir a cubrir ese trabajador. Todas esas cosas
hay que ir analizándola en la gestión de riesgo para evitar que esta crisis, perdón, la gestión de crisis, para evitar que esta crisis nos afecte demasiado. Determinar el impacto en la empresa. Este número 3 que sea ahí, determinar el impacto. ¿A qué se refiere? Una vez que ya identificamos estos riesgos, acuérdense que hay que tratar de tirar la mayor cantidad de ideas relacionadas a riesgos, hay que ver cuál es el impacto que ellos pueden generar en nuestra empresa. Cada riesgo puede generar resultados diferentes, distintos, por lo que es importante analizar por separado, ¿ya? ¿Cuál es el impacto? Quizás puede ser un efecto comercial, podemos disminuir nuestras ventas, ¿ya? Puede ser un efecto productivo, podemos pausar las ventas, disminuir las ventas, podemos perder clientes, como imagen, puede ser un impacto en la imagen, la reputación, etc. ¿Cuáles van a ser los impactos de todos los riesgos que hemos analizado anteriormente? Luego, planificar la respuesta. ¿A qué se refiere? Definir las acciones que como equipo vamos a realizar para responder ante los riesgos que hemos identificado. ¿Ya? ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar, vamos a considerar para poder actuar? Eso en el fondo. ¿Ya? Consolida el plan, número 5. Una vez que hayamos comprendido esta amenaza a la que nos podamos enfrentar, cuál es el impacto que pueden generar y cómo vamos a responder a ello, hay que consolidar este famoso plan, ¿ya? Tener la estrategia escrita, ojalá, ¿ya? Incluir elementos clave, un protocolo. Por ejemplo, en servicios de alimentación hay diferentes normas, protocolos, famoso HACCP, que nos ayuda a tener un control de los puntos críticos de control. Nos ayuda en el fondo a poder ver dentro de nuestra cadena a qué hay que ponerle ojo, por así decirlo. Por ejemplo, imagínense, tenemos un equipo refrigerado que tiene que mantener la temperatura entre tal y tal rango. ¿Qué pasa si esa temperatura sube sobre el rango que es el aceptado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas, las acciones para eso? Si tenemos una materia prima que no soporta temperaturas sobre los 5 grados Celsius, ¿qué pasa si un día vamos y la máquina está abierta o algo y la temperatura está 15 grados? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál va a ser el plan de acción? Esa materia prima, mermarla, eliminarla, o si nos dimos cuenta a tiempo, ¿qué hay que hacer? Tomar la materia prima y llevarla a otro equipo de forma rápida. ¿Qué pasa si el producto, no sé, hubo una contaminación, si se mezcló con algo que no debía? ¿Cuáles son las acciones que vamos a hacer para eso? ¿Ya? Y por eso es importante que ojalá esté todo escrito. Este es el plan para esto otro, quizás en un punto que esté a la vista para el trabajador. Todas esas cosas son factores importantes para la gestión de las crisis. Y finalmente, revisar y actualizar. Una vez que todo esto esté listo, revisarlo, asegurarse que no falte nada como equipo. Ya sabes que aquí tenemos este plan, aquí están todas las diferentes áreas, todo lo que nosotros creamos que es un riesgo, cuáles son los planes que vamos a hacer para poder actuar, ver si está bien, si falta algo, si hay que mejorarlo. ¿Ya? Y para ir ya concluyendo la lista, por ejemplo, de verificación del plan de gestión de crisis, análisis de riesgo, para hacer un resumen acá, enumerar todos los riesgos potenciales, se organizan en orden de probabilidad, los que sean más probables que ocurran, porque como les digo, en lluvia de ideas vamos a tener muchas ideas, pero tenemos que ordenar esto. Procedimientos de respuesta, identificar los roles y responsabilidades de cada persona ante una crisis. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a actuar? Aquí, como le digo, en estas fichas de control de temperatura, siempre va un encargado, el nombre de un responsable, lo firma, en qué horario hizo el control de temperatura, etc. Protocolo de activación, determinar cuándo se debe actuar ante una crisis. ¿Cuándo es momento de actuar? Oye, si ocurre esto, hay que actuar sí o sí de forma inmediata. Estrategia de comunicación, evaluar quién debe transmitir la información al público, quién debe gestionar los comentarios, quién va a ser en el fondo la voz. Contactos de emergencia, miren, una lista de contactos de emergencia para agilizar el proceso de respuesta. Tenemos estos contactos, este SOS, a quién contactar en caso de que estemos frente a una crisis o un problema. Evaluación de post-crisis, un seguimiento, qué salió bien, qué hay que mejorar de todo esto. Quizás teníamos un plan, pero nos dimos cuenta que nos faltaba algo,
que hay que mejorar. Eso es la clase número 2 del módulo 1. Van a aparecer algunas preguntas para ver si quedó todo claro. Espero le haya servido, espero que le aporte un granito de arena, que le aporte valor. Hay parte de los links donde obtuve información. Y eso. Muchas gracias. Nos vemos en la clase número 3.